De diciembre para acá, prácticamente. Hola, buen día. Bueno, hoy en realidad pensaba hablar o por lo menos reflexionar sobre un tema del cambio de muchas empresas que vi en estos últimos días, cómo abarataron costos. Esas empresas, digamos, son en su mayor parte, porque yo no me muevo, digamos, con empresas tan grandes como metalúrgicas y todo lo demás, sino simplemente esa cosa de todos los días que yo hablo generalmente y que es lo que a mí me importa, o sea, es el diario vivir de los ciudadanos que vamos a votar. Con sorpresa, excepto una muy verde, digamos, que parece ser que no se dio cuenta que todavía la gente no le va a ir a comprar los precios tan altos que ellos imponen, digamos. El resto, bajaron los precios en los supermercados. ¿Y por qué razón? Bueno, todos nosotros empezamos a ir a comprar al supermercado, al mercadito de cercanía. Y ese mercadito de cercanía tiene quizás una mayor flexibilidad, lo voy a reconocer, pero también su ideología es directa. Si no vendo, no como. Y esta historia de las grandes empresas, en muchos casos, sobre todo las empresas de salud, algunas se están transformando en monopólicas, nos están como atando y nos están convirtiendo no en clientes, sino en sometidos, sino en un subproducto de esta política de los últimos años que permitió, bueno, claramente regalaba platita, pero esa platita no le iba al ciudadano medio y bajo. Yo quise por respeto no opinar, digamos, sobre lo que mañana vamos a hacer y sobre quiénes vamos a votar o hablar o demás. Pero creo que, y si están escuchando, el tormentón que hay y el temporal que hay me obliga a hacerlo. Me obliga a hacerlo porque en definitiva creo que, no sé, mi enojo es grande, no sé si esto le llega a todo el mundo, pero veo dos cosas. Bueno, el valor de lo que podemos entender, lo que es un congreso en lo que es la democracia, digamos, donde están los tres poderes. Ese valor, por ejemplo, es el que en la ciudad de Buenos Aires, la legislatura, que es la que elige a los 8 directores del Banco Ciudad y les paga aproximadamente 31 millones de pesos, multipliquemos por 8 por 3, 24, son 240 millones de pesos bruto, que van a los bolsillos de 8 personas, digamos, creo que son 8, por ahí me equivoco, porque está el presidente, después hay 7, unos que salieron en una lista y otros no están. Y eso es la legislatura. Esa legislatura que no se ocupa hoy de haber puesto avisos en la General Paz, que sí, obviamente, el caudal de agua llovió prácticamente todo lo que no llueve en un mes, en el mes de octubre va a pasar la historia, toda la milonga, digamos, todo lo que ya escuchamos de los meteorólogos y demás. Pero lo que yo voy al punto no es que no haya emergencias, porque en definitiva las emergencias están. Esto me hace acordar, hace muchos años atrás, en Miami se había inundado absolutamente toda la que era la ruta norte, digamos, Boca Ratón y todo lo demás. Me estaban llevando, tenía que llegar sí o sí a uno de los hoteles desde la casa de unos amigos. Bueno, saliendo del barrio, ya teníamos, literalmente, esto fue cerca del 2000 más o menos, ya teníamos los carritos con luces fluorescentes avisando por dónde había que desviarse, dónde estaba anegado y dónde realmente no podía pasar. Yo me hago esta pregunta.
Si la legislatura se ocupa, la Ciudad de Buenos Aires se ocupa de solamente de elegir a este tipo de directores del Banco Ciudad, lo que el ciudadano medio necesita es que se ocupe de gestionar, de administrar una ciudad. Porque una ciudad es como una casa. Todos nosotros ayer, sabiendo, porque la meteorología nos decía que iba a haber una tormenta de aquellas, de la hostia, bueno, sacamos el tender. Yo no lo pude sacar, pero la realidad es que mucha gente, en el caso mío, se nos inunda una parte y bueno, evidentemente todos salimos a la madrugada, o salieron, yo tuve la suerte de que mi hijo salió, a sacar los autos que son más bajos, digamos. Quedaron los que son más altos, o sea, las camionetas, las 4x4, y algunos digo, híbridos, cuya inteligencia japonesa permite decir que las baterías de litio no se van a mojar, ¿no? Pero bueno, no quiero hacer propaganda de nada porque todas las cosas que digo las pagué, literalmente todo, absolutamente. Pero a lo que voy es que esa historia típicamente argentina de arreglar sobre el desastre que ya pasó y no prevenir es lo que a mí me parece que tenemos que entender para mí la importancia de elegir representantes en un Congreso que no tomen causas nobles y las usen políticamente, que claramente a nosotros no nos beneficia absolutamente en nada. Ni siquiera los beneficia a esos jubilados o esos discapacitados, que entre paréntesis, tengo que decir, otro moco que se mandó el ministro de Salud, claramente podría haber avisado que se están restaurando las pensiones por discapacidad. Salió así, un chiquitito, así, en uno de los diarios, en uno solo, nada más. Me parece que la parte de comunicación un poco, yo estoy calentita, no estoy pensando en que las cosas todas funcionan bien, sino que lo que viene siendo hasta ahora es que tenemos un Congreso que quiere vivir en Finlandia o en Noruega o en Suecia y decididamente no empieza a pensar que todos los días de la gente que se inundó, la gente que no le avisaron, porque nadie dice que la emergencia no esté, nadie pide que no se inunde, porque la realidad es que la ciudad de Buenos Aires está surcada por enorme cantidad de arroyos que están entubados. Y ahora me voy a ir a la provincia de Buenos Aires, donde escuché a un señor de apellido, mejor dicho, García, que es el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires. Con vocecita suave hablaba en TN ante un periodista absolutamente concesivo, diciendo que bueno, hay que tener paciencia porque en realidad estas cosas suceden y es lo que nos pasa y evidentemente, bueno, vamos a tener que esperar porque, bueno, después a la tarde amaina, ¿no? Eso es lo que decía el director de Defensa Civil hoy a la mañana. Ni hablemos del problema de Tecnópolis, donde 2 personas quedaron atrapadas y que decididamente él mismo decía, bueno, ¿a quién le van a echar la culpa sobre el tema de Tecnópolis y cómo está y demás? Hoy va a haber un recital, seguramente me voy a ganar el odio de todas las fans y demás, pero yo no creo que el padre de Tini Stoessel no sea un hombre inteligente. No sabemos en qué condiciones están las instalaciones eléctricas de Tecnópolis. Quizás lo mío sea un consejo de vieja, pero la realidad es que a veces uno tiene que tomar decisiones que no son las mejores. Y ven el ruido que es el tender, que me olvidé.
yo también, todo el mundo puede tener un error. Lo que yo digo es que si el ciudadano medio, una persona que dirige Defensa Civil, dice hay que tener paciencia y ni siquiera está planteando no sé, un modo de emergencia, un modo de contingencia ante la emergencia. Es cierto, los directores del Banco Provincia ganan menos, ganan 18 millones de pesos por mes, son creo que 6 más o menos, pero bueno, digamos que 6 por 8, 48, 6 por 1, 6 y 4, 10, 108 palos que evidentemente podrían ser usados. También lo elige la legislatura en ese contexto de elecciones y en ese contexto de congresos que no funcionan. Porque si todos pensamos que hemos llegado hasta acá por un tema básicamente de inoperancia política. ¿Por qué razón? Y bueno, no hay vuelta de hoja. El tema de que hay es que si vos te estás todo el tiempo rosqueando y todo el tiempo metiéndote al bolsillo la plata de los impuestos y de los contribuyentes, nunca se te va a caer una idea ni te va a llegar agua al tanque de pensar que tenés que dar un servicio. Tormentas va a haber infinidades, pero yo creo que los congresos deben ser renovados. No digo por quiénes, no me voy a poner en esas, pero todos sabemos quiénes son las tapaderas de supuestos aliados y supuestas personas que van a cambiar no sabemos qué. Porque realmente el día a día de un bonaerense y el día a día de una persona en capital no le están cambiando. Es cierto, Capital reaccionó más rápido, ¿sí? Está yendo gente y demás. Ahora, estos carritos a la manera de Miami, que ya existían hace 25 años, a principios del siglo XXI, hoy bien podrían hacerlo, bien podrían tenerlos, porque la verdad es que no es una herramienta de niveles carísimos. Ahora, si gastamos el dinero, ya sea Provincia de Buenos Aires, 675 millones en una plataforma, Provincia de Buenos Aires, en una plataforma al estilo Netflix, para financiar la creatividad de los bonaerenses, o en el caso de Provincia de Capital, que claramente viene metiendo guita grosa y guita muy grosa, se me corta, y viene metiendo guita muy grosa en publicidad, en anunciantes, en distintos canales, lo mismo que hace obviamente la Provincia de Buenos Aires. Yo lo que digo es que la legislatura hoy en día es clave para cambios, es clave para que el ciudadano de todos los días viva bien. Porque a mí me dijeron, bueno, está bien, se paró, se cortó la inflación, eso, sí, pero yo lo vi, el resultado, lo estoy viendo en los precios. Entonces, como he vivido absolutamente durante todos estos 70 años una historia de cinismos e hipocresías, hoy yo veo que cuando no tenemos plata en el bolsillo los argentinos, somos los más grandes, digamos, controladores de precios. No necesitamos que nos vengan a medir una góndola, no necesitamos que nos... No. Y está bien, es cierto, podríamos tener más plata para ir a un restaurante, que son los que generalmente cuando uno le pregunta, o para ir a un cine, es cierto, yo no niego eso. Y sigo diciendo lo mismo, cuando no hay guita, cuiden
al ciudadano en su salud y cuiden en la función social, porque si no, esa gente va a seguir siendo el colador por el cual caen y desaparecen los votos. Por último, y esta vez lo hice corta porque la verdad que estoy bastante enojada en cuanto a que pienso que el gran tema es que estamos escuchando periodistas viendo empresarios que quieren vivir en Suecia y funcionarios y políticos que quieren vivir en Suecia porque, claro, ellos tienen guardias. Ellos viven en lugares carísimos donde si se inunda no tienen ningún problema porque vienen y se lo solucionan. Comen todos los días, sus hijos van a escuelas privadas y ese no es el manejo que nos merecemos los argentinos. Porque en algún momento uno piensa y dice, bueno, ya está, córtenla, porque esto así no sigue. Una tormenta mínima, ni siquiera la previeron. Y después tenemos que escuchar a un director de Defensa Civil que nos dice que hay que tener paciencia hasta que amaine, porque la verdad es que esto es una cosa que sucede todo el... No, flaco, no. Estaba inundado y no concuerdo con Roberto Funes Ugarte en que se está construyendo en lugares y que no se permite y que los espacios verdes no son un desagote hacia los arroyos y demás. Los espacios verdes igual se anegan y igual tienen problemas. El problema no es ese, el problema es que si se construye sin exigir, primero, planta de reciclado de efluvios cloacales, un FOS y un FOT que estén acordes a la cantidad de pisos que van a hacer. Y además de eso, potabilizadoras de agua. Yo lo que creo es que vamos a tener lo que tenemos, porque según el criterio de él, entonces no habría que construir más, pero no es así. En el 99% de las ciudades se construye a la vera de las autopistas. Lo que sucede es que todos ellos, además, y otras cosas que me olvidaba, tienen la exigencia de hacer la limpieza de hojas, de residuos y de todo lo demás, que eso es por lo que también se inunda muchas partes de AMBA y Capital Federal. Tengo una frase de Dostoyevsky que acaban de decirme y que es bastante acorde a lo que está pasando hoy, sábado. Dice, llegará un día que la tolerancia será tan intensa que van a prohibir o prohibirán hablar a los inteligentes para no molestar a los imbéciles. Ese día llegó. Y yo, como soy una persona realista, pero también dentro del realismo soy esperanzadora en cuanto a lo que siempre quiero decir y ver las cosas con más luz quizás. Encontré otra frase, o no otra frase, sino una traducción diferente de lo que es la acepción de la palabra alquimia. Dice que no es solo transformación, es la que convierte lo que duele en sabiduría. Incluso lo roto puede brillar de otra manera. Y yo creo que en el caso nuestro y de nuestro país podemos hacer de eso roto, hacerlo brillar en una elección en la que entendamos que ese Congreso no puede estar lleno de gente que lo único que quiere es ganar la platita de esa banca. Gracias y chao.